buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, depende donde te encuentres. Este video es para compartir contigo la lectura de un cuento ruso llamado Cuento de la luz de la luna, de un tal N. Gernet. O bueno, eso vamos a ver que es un poco puesto en duda cuando leamos el primer poema que acompaña el librito, donde el autor explica el origen de este cuento. Es un cuento editado por la famosa, o por lo menos mítica editorial Progreso Moscú, la cual cuenta en su catálogo con un número considerable de textos traducidos del ruso al español que fueron publicados, fueron impresos en Rusia, en Moscú, y luego viajaron hasta México, donde fueron esparcidos entre los lectores. Vamos a iniciar la lectura del cuento. El origen de este cuento. Antes aparecía en Leningrado la revista infantil Chis, el pardillo. Todos los días nos traían y remitían por correo a la redacción relatos, cuentos y poesías en sobres, libretas y cuartillas. Un manuscrito lo recibimos en una libreta rosácea de vivo tono. Era un cuento, creo que inglés, acerca de un gatito que saltó a la luna. Desde entonces han transcurrido más de 30 años y sucedido muchísimas cosas. Un buen día, revolviendo papeles viejos, vi esa libreta rosácea. ¿Quién había escrito el cuento y quién lo había traducido al ruso? Entonces, cuando yo estaba en la redacción, lo sabía, pero ya se me olvidó. Y en la libreta no figuraba ningún nombre. Por eso me he atrevido a relataros este cuento a mi manera. Tal vez el dueño o la dueña de la libreta rosácea lo lea y aparezca en Ethernet. Aquí en esta primera página, la portada del cuento, vemos lo que probablemente sea un pueblo, ciudad rusa, a la luz de la luna. Hay una iglesia, monumentos, casas y un cielo cambiante. Después podemos ver en la página que sigue a lo que acabo de leerles una mesa, sillas, una pipa encendida, lentes redondos y un periódico, todo en una aura en movimiento.
el humo haciendo de las suyas. Érase un doctor, tenía muchos años y llevaba anteojos porque veía mal. En casa del doctor vivía un gatito. El gatito era muy pequeñito y negro como la pez, porque había nacido así. El doctor se pasaba el día, desde la mañana hasta la noche, curando a los niños, adultos y ancianos. Y el gatito se lo pasaba corriendo y saltando detrás de las moscas, las mariposas y los pajaritos. Una tarde el doctor estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico. Encima de la mesa había una lámpara eléctrica y alumbraba al doctor, pues a oscuras él no podía leer. El gatito estaba tumbado en el suelo, cazándose el rabo, ya que no tenía nada más que cazar. En la habitación no había ni moscas, ni mariposas, ni pajaritos. Tampoco necesitaba la lámpara eléctrica, porque los gatos, incluso los más pequeños, ven bien en la oscuridad. De pronto irrumpió el viento por la ventana, pues el doctor la tenía abierta, porque le gustaba el aire puro. El periódico se agitó con un susurro. El gatito saltó a la mesa y se lanzó sobre el periódico, pues creyó que era un ratón el que susurraba. En el salto rozó la lámpara y ésta cayó en la mesa, cayó de la mesa, rompiéndose y apagándose. ¿Qué es esto?, inquirió el doctor, porque el cuarto quedó a oscuras. El gatito se dio cuenta de lo que había hecho, salió por la ventana y se escapó. Echó a correr por delante de la casa y del jardín, por delante del molino y del campo segado, y llegó a una montaña. Era una montaña muy grande y alta, y el gatito la subió corriendo porque no podía parar. Encima de la montaña estaba la luna, puesto que justamente desde aquella montaña salía al cielo. Al lado de la luna había este aviso: la luna sale a las 7 en punto. Prohibida la entrada a extraños. El gatito era allí un extraño y por tanto tenía también prohibido acercarse a la luna. Pero se acercó pese a todo, ya que no sabía leer. Se subió de un salto a la luna, se acomodó encima y permaneció montado en ella mucho rato. Tanto rato que le entró morriña y quiso volver a casa, al lado del viejo doctor, de la lámpara encendida y de la estufa caliente. El gatito se arrimó a la orilla de la luna y se agazapó para saltar, pero no saltó porque le dio miedo.
La montaña estaba lejos y se había hecho muy pequeña. En tanto el gatito permaneció agazapado, lleno de pena. La luna había salido y se había remontado muy alto en el firmamento. Y cuando se sube muy alto, todo lo que hay abajo parece muy pequeño. El gatito vio las montañas pequeñas y los ríos y los mares diminutos, porque sabía distinguir en la oscuridad. Pero le daba miedo saltar desde aquella altura y permaneció quieto a la orilla de la luna. La luna bogaba por encima de los campos y los campos se extendían como mantas oscuras. La luna flotaba por encima de los mares y las aguas marinas eran completamente negras. La luna se deslizaba por encima de las ciudades y en las ciudades refulgían las luces. En derredor tapábalo todo la oscuridad de la noche. Pero en la luna estaba claro, ya que allí había mucha luz lunar. Y el gatito entornó los ojos, pues le entró sueño. El gatito durmió como un lirón y no se dio cuenta de que la luna había dado la vuelta a toda la tierra. Luego se despertó sobresaltado porque la luna chocó contra una montaña. El gatito se cayó a la montaña y vio que era la misma de antes. Deslizóse montaña abajo y pasó por delante del campo segado y del molino, por delante del jardín y de la casa, hasta llegar a la mismísima puerta, pues no se pudo parar. Y entró corriendo en casa porque la puerta estaba abierta. En la habitación estaba el doctor sentado a la mesa, pero no leía el periódico, pues la lámpara se había roto y él no sabía leer a oscuras. El doctor vio el gatito y dijo: ¿qué es esto? Porque en la habitación se hizo la claridad. Era el gatito que lucía. De pronto irrumpió el viento por la ventana y el periódico se agitó. El gatito saltó a la mesa y se lanzó sobre el periódico. Y de su negro pelaje brotaron chispas, pues el gatito se había manchado todo de luz lunar mientras estuvo en la luna. El doctor dijo: ¿dónde está mi cepillo de la ropa? Encontró el cepillo y limpió con esmero al gatito, cayendo toda la luz lunar en el periódico. El doctor sacudió el periódico en un vaso, puso el vaso encima de la mesa y articuló: por ahora me basta con esta luz. Mañana compraré una lámpara nueva. Y reanudó la lectura del periódico. Y el gatito se tumbó en el suelo y se puso a cazar su rabo. Por delante de la casa y del jardín, por delante del molino y del campo segado, prolongábase